El tenedor de marisco todavía estaba frío en mi mano cuando lo sentí. Esa quietud sobrecogedora que precede al momento en que un tornado arranca el revestimiento de tu mundo. El salón de baile era todo ecos de mármol y medallones dorados. El tipo de lugar donde los egos visten gemelos y el cava fluye como la negación. Estaba sentada en la mesa 7, justo al lado del señor Kessler, CEO de Sistemas Grenor, un hombre cuyo apretón de manos una vez decidió un acuerdo logístico de 90 millones de euros. Mi vestido era negro, práctico, con un escote lo suficientemente alto como para señalar: no estoy aquí para impresionar. Estoy aquí para asegurar que vuestro almacén no se derrumbe. Y, sin embargo, de alguna manera ya sabía que esta sería mi última cena de gala. Verás, yo no era nadie especial por mi cargo, solo enlace de operaciones, que suena tan emocionante como un seminario sobre el IVA. Pero yo era el nombre enterrado en la página 42 de un contrato de defensa de 300 páginas, bajo el epígrafe de continuidad esencial. En la empresa lo llamaban cláusula de personal clave. Yo lo llamaba mi tinte invisible, solo perceptible cuando alguien es lo bastante estúpido como para apuntarle con una linterna. Yo era esa linterna. Y antes de continuar, permitidme pausar la orquesta y susurrar algo que de verdad importa. El 97% de los que escucháis historias como esta no le habéis dado a suscribir. Y oye, lo entiendo. Todos somos fantasmas flotando por el contenido, deslizando la pantalla entre crisis y crisis. Pero si pulsáis ese botón, mantenéis las luces encendidas para el equipo que hace que estas historias cobren vida y nos recordáis que ahí fuera alguien todavía se fija en la tinta invisible. Ahora, volvamos al caos de las servilletas de lino. Llevaba 12 años en Vargas y Sotelo, tiempo suficiente para saber quién rellenaba las jarras de agua y quién mentía en sus informes trimestrales. Yo les cubría las espaldas cuando en la sala de impresión había una máquina de fax y la gente todavía se miraba a los ojos. Mi trabajo no era glamuroso, pero importaba. Cada martes, tenía llamadas fijas con los jefes de compras de Grenor. Cada viernes, revisaba las redundancias de envío como un cirujano que detecta tumores. Cada mes, recalibraba los índices de rendimiento que ahorraban millones y engordaban el bonus del predecesor de Javier como un cojín viscoelástico. Pero nadie recordaba eso, especialmente no Javier. Javier era nuevo. Javier llevaba mocasines sin calcetines. Javier llamaba a las mujeres de más de 40, activos de conocimiento histórico, que es el código de las nuevas startups para decir: te despediríamos si Recursos Humanos tuviera estómago para las consecuencias. Me miró una vez y vio una línea salarial que podía eliminar. No preguntó quién redactó las estipulaciones del nivel de servicio. No preguntó quién negoció el acuerdo original con Grenor después de que su último contratista enviara por error 200 baterías de tanques a Zaragoza. Solo vio a alguien que usaba viñetas en lugar de emojis y dedujo que mi software estaba desactualizado. Los últimos meses habían sido una sangría lenta. Cristina, de finanzas, desaparecida. Ramón, de sistemas, reestructurado. Mis permisos de Slack empezaron a desvanecerse, una herramienta tras otra. RRHH dejó de responder a mis correos. El pedido de bollería de los viernes se redujo misteriosamente en 2 bandejas, era una campaña silenciosa de desaparición. El tipo de gaslighting que no notas hasta que tu tarjeta de acceso deja de funcionar y nadie se molesta en preguntar por qué. Así que imprimí el contrato. No el resumen, la maldita cosa entera. Subrayé la cláusula 17.4 en amarillo y la deslicé en mi bolso de tela con la gracia de una mujer que sabía exactamente dónde estaban enterradas las minas y solo necesitaba a alguien lo bastante tonto como para bailar. Y entonces llegó esta noche, la gala, la pompa, la orquesta tocando mientras el departamento de RRHH de Roma ardía. Kessler se inclinó hacia mí, con su tercera copa de vino en la mano, preguntando por nuestros flujos de incorporación regional. Respondí como siempre lo hacía, clara, competente y un ápice por encima de lo robótico. Él no necesitaba fuegos artificiales. Necesitaba fiabilidad, y yo había pasado más de una década siendo la cinta aislante humana entre sus sistemas y las fantasías de nuestra cúpula directiva. Mientras tanto, al otro lado del salón, Javier reía demasiado alto con un círculo de socios a los que yo misma había incorporado allá por 2016. Nunca miró hacia mí, no asintió, no reconoció mi existencia, lo cual, honestamente, encajaba en el patrón. Los fantasmas no pueden atormentar a los vivos hasta que alguien se da cuenta de que están muertos. Miré mi plato. Solomillo frío, una ramita de algo verde destinada a distraerte de lo poco sazonada que estaba la carne. Pensé en Cristina, en Ramón, en toda la gente que se fue con cajas de fotos familiares y cero finiquito. Y lo sentí, no tristeza, no ira, solo este lento desplazamiento tectónico bajo mis costillas. Como si algo en lo más profundo hubiera decidido dejar de estar quieto. Empezó con Cristina. Un lunes, simplemente no estaba. Ni correo de despedida, ni tarta de adiós, solo su escritorio vacío excepto por un único post-it en el monitor que decía, con su cuidada caligrafía: pidieron silencio. Aquí lo tienen. Esa fue la misma semana en que el calendario de Ramón dejó de actualizarse.
RRHH nos dijo que había aceptado una oportunidad voluntaria para dedicarse a proyectos personales, que es el tipo de poesía corporativa que escribes cuando el sustento de un hombre es borrado por Zoom. Pregunté por ahí, en voz baja, con cuidado, como una mujer que ha visto suficientes cazas de brujas como para mantener sus cerillas secas. Nadie tenía respuestas, o al menos nadie estaba dispuesto a admitir que las tenía. Javier llevaba un total de 7 meses como vicepresidente de operaciones, y su primera gran iniciativa fue lo que él orgullosamente llamó el corte de grasa. Lo dijo durante una reunión general con la misma sonrisa que usaba al publicar selfies matutinos en el gimnasio con el pie de fotos sin días libres, ni siquiera para RHH. No se molestó en dar nombres, solo dijo que estaríamos recortando redundancias para alinearnos mejor con la escalabilidad pospandémica. Cualquiera que todavía tuviera un escritorio simplemente sonrió como un rehén y asintió. A Javier no le gustaba lo heredado. Esa era su palabra de moda: sistemas heredados, protocolos heredados, empleados heredados. Lo decía como si fuera un virus. Pero ¿sabes lo que sí le gustaba a Javier? La interacción en LinkedIn, los estados de Slack que decían, dándolo todo, y organizar reuniones individuales sorpresa que parecían más bien consultas prefunerarias. Mi primera señal de alarma personal fue más sutil. Fui a revisar los informes semanales de nivel de servicio que he revisado cada viernes desde que Zapatero todavía estaba en el gobierno, y habían desaparecido. No movidos, no archivados, simplemente desaparecidos. Acceso denegado. Abrí un ticket con soporte técnico y recibí una respuesta de plantilla que sonaba como si la hubiera escrito el gemelo malvado de ChatGPT. El acceso a estos directorios se gestiona ahora bajo un protocolo de seguridad revisado. Por favor, consulte a su jefe de departamento para su aprobación. El caso es que yo era la jefa de departamento. O solía serlo. Fue entonces cuando abrí la carpeta de Grenor en mi disco duro personal. No el que estaba en la nube, el que había mantenido silenciosamente actualizado en el escritorio de mi casa, sincronizado con una copia de seguridad que no anunciaba, y me desplacé hasta encontrar el gordo. El contrato, la bestia, estaba fechado en marzo de 2011. Firmas de 2 vicepresidentes anteriores, un documento escrito en una jerga legal lo suficientemente densa como para ahogarse en ella. Me serví café. Saqué un subrayador amarillo y fui a la página 42. Cláusula 17.4. Continuidad de la prestación del servicio. Los siguientes individuos son designados como personal esencial. La retirada de este proyecto, ya sea por renuncia o despido, constituirá un incumplimiento del acuerdo, a menos que sea preaprobada por ambas partes o reemplazada mediante consentimiento mutuo por escrito. Y allí estaba, mi nombre, el primero, en tinta, Elena Herrera Durán. Lo miré fijamente como si fuera el obituario de alguien que no me había dado cuenta de que había muerto. La cláusula estaba allí por un susto que tuvimos en 2010, cuando el antiguo jefe de proyecto desapareció a mitad del proyecto y dejó a Grenor a semanas de una catástrofe de envíos. Después de eso, insistieron en que cualquiera que fuera crítico para el flujo de trabajo tenía que estar contractualmente blindado. El departamento legal había añadido mi nombre porque, como dijeron, eres la única que realmente mantiene esta casa en pie. Imprimí la página, solo esa, subrayé la cláusula, la doblé una vez con cuidado y la deslicé en el bolso de tela que llevaba a cada reunión a la que Javier nunca me invitaba. Unos días después, noté que mi acceso al panel de control interno tardaba más en procesarse. Vi que la revisión mensual de métricas había sido eliminada de la lista de invitados. Mi jefe, si es que todavía se le podía llamar así, respondió a mis avisos de calendario con esa peculiar marca de gaslighting con sabor a RRHH. Estamos experimentando con un formato más ágil este trimestre, Elena. Agradecemos tu flexibilidad. No estaba siendo paranoica. Estaba siendo borrada. El único problema era que nadie me dijo qué día habían programado mi ejecución. Así que esperé. En silencio, como una cuchilla guardada tras un cristal, y Javier ya estaba afilando sus tijeras, silbando mientras cortaba. Dicen que los eventos de gala son donde se sellan las alianzas. Pero todo lo que podía sentir era el lento desamarre de la mía. La tela del vestido picaba como la culpa. Mis tacones apretaban como plazos de entrega. Entré en ese salón de baile destripado por las lámparas de araña como una mujer que pisa un barco que se hunde, sonriendo para las fotos mientras sabía perfectamente que los botes salvavidas estaban reservados para los guapos y los ciegos. El lugar apestaba a dinero y miedo, viejos ejecutivos con acompañantes jóvenes, el tintineo de copas de 300 euros y el suave murmullo de gente riendo demasiado alto por nada. Había estado en la gala 9 veces. Había ayudado a diseñar la distribución de las mesas en 5 de ellas. Pero esta vez, no estaba en ningún comité de planificación. Nadie me había enviado el código de vestimenta. Solo supe que estaba invitada porque el propio señor Kessler me había enviado un mensaje. «Vienes, ¿verdad? Me he asegurado de que estés en mi mesa». Y allí estaba él, el señor Robert Kessler, CEO de Sistemas Grenor, reclinado en su silla como un hombre que ha visto 3 guerras y todavía no se fía de la paz.
Llevaba un smoking gris oscuro que probablemente costaba más que todo mi salón. Bebía brandy de Jerez solo, con el desapego tranquilo de alguien que lee contratos gubernamentales por deporte. Elena, asintió mientras me sentaba. Eres la única razón por la que sobrevivimos a aquel fiasco del atasco de 2014. No creas que lo he olvidado. Lo decía en serio. Kessler no era de los que malgastaban elogios. Los repartía como un órgano del mercado negro, raramente, quirúrgicamente y solo a quienes se lo habían ganado. Me alegro de que consiguiéramos esas pilas de combustible a tiempo, dije, doblando mi servilleta, con la voz firme y las manos más frías que los cubiertos. Al otro lado del salón, Javier era el centro de atención de un semicírculo de consultores y ejecutivos junior. Era todo dientes y gomina, gesticulando como si estuviera entrenando a una startup para una audición de un TED Talk. De vez en cuando, alguien en su grupo se reía demasiado fuerte, algún pobre becario o director ansioso por absorber los vapores de cualquier jerga tecnológica que hubiera copiado de Forbes esa mañana. Nunca miró en mi dirección, ni una sola vez. Era como si nunca hubiera existido, como si alguien ya me hubiera borrado del organigrama y solo estuviera esperando que el sistema se actualizara. Me habían sentado a 2 sillas de Kessler, cerca de un exdiputado autonómico y un director de Janssen Aerotech. Todo charla trivial y tintineo de tenedores, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, de vuelta en mi escritorio, en el cubículo donde Cristina solía tener un tarro de caramelos de menta y Ramón pegaba tiras cómicas en la impresora. De vuelta a cuando, equipo no era solo una palabra que Javier usaba antes de eliminar a la mitad de uno. Llegó la ensalada, rúcula y las flores comestibles que a los chefs les gusta fingir que valen 28 euros. La picoteé. Kessler habló sobre reformas en la cadena de suministro y cumplimiento normativo en el extranjero. Temas que normalmente me encantan, pero que esta noche se sentían como una distracción, como tararear en una habitación en llamas. Tu vicepresidente está aquí, dijo Kessler de pasada, con la mirada perdida hacia Javier. Sí, respondí. Seca como el yeso. Es muy entusiasta. Kessler enarcó una ceja. Entusiasta es una forma de decirlo. Sonreí con tensión. No insistió. No lo necesitaba. Hombres como él sabían cuando alguien estaba siendo apartado. Lo habían visto demasiadas veces. Demonios, probablemente lo habían aprobado más de una vez, pero había algo en la forma en que me miraba, medido, curioso, como un hombre que busca grietas en una presa que creía sólida. La noche se arrastró en una miseria educada y brillante. Respondí preguntas, pasé los panecillos. Hice contacto visual y me reí cuando fue necesario. Y mientras tanto, Javier nunca miró hacia aquí, ni una vez. Ni un saludo, ni una mirada, ni siquiera un vistazo accidental que pudiera indicar, recuerdo que existes, y eres la razón por la que todavía tenemos un flujo logístico. Era como si ya me hubieran borrado. Como si alguien hubiera pulsado la tecla de retroceso sobre mi legado y el cursor ahora parpadeara donde solía estar mi nombre. Y la cosa es que podría haberme reconocido. Podría haber saludado. Podría haber dicho algo como, me alegro de que estés aquí, Elena. O incluso solo un asentimiento desde el otro lado de la sala. Cortesía básica, estilo corporativo. Pero el silencio es más fuerte cuando es deliberado. Y supe en mis entrañas que la decisión ya estaba tomada. Yo solo era la última en enterarse. Aún así, mantuve la espalda recta. Hice chocar mi copa durante el brindis. No me derrumbé, porque nadie nota la tinta invisible hasta que sangra. Sucedió entre bocados de solomillo. Frío, gomoso, sobreproducido. Un cuchillo acababa de toparse con un hueso que no debía cuando mi móvil vibró en mi bolso de mano como una lejana sirena de advertencia. No reviso mensajes durante las cenas con clientes. Es una de mis reglas. Pero algo en la vibración se sintió diferente, más larga, más insistente, como si lo supiera. Abrí el bolso y deslicé el pulgar por la pantalla. Javier M., 2044, recoge tus cosas el lunes. Estamos optimizando. Tus servicios ya no son necesarios. Sin saludo, sin puntuación, ni siquiera mi nombre. Solo, servicios, como si fuera una máquina expendedora fuera de garantía. El estómago no se me encogió. El corazón no se me aceleró. No hubo un jadeo cinematográfico, ni una copa de vino rota, ni una pausa en el jazz suave. Solo quietud. El tipo de quietud que llega cuando una cuchilla finalmente sale de la piel después de años de presión. Lo miré durante 3 segundos, respiré por la nariz y luego, sin girar la cabeza, incliné la pantalla hacia Kessler. Estaba en medio de remover el brandy en su copa. Se detuvo, leyó el mensaje una vez, y luego otra. Sus ojos no se abrieron de par en par, sus labios no se separaron. Simplemente dejó la copa sobre el lino blanco, dobló su servilleta una vez y se inclinó como si fuera a discutir algo tan mundano como la capacidad de carga. ¿Recuerdas la cláusula 17? ¿4? Preguntó, con la voz baja, tranquila, mortalmente suave. Asentí. Sacó su teléfono, un modelo negro mate que probablemente se doblaba como un transpondedor satelital en emergencias. Empezó a teclear.
Deliberado, con los 2 pulgares, sin prisa, sin erratas. Luego me enseñó la pantalla. Javier M. Creo que acabas de rescindir nuestro contrato marco de servicios también. Nos vemos en los tribunales. No le dio a enviar de inmediato. Me miró primero. Esa pregunta flotando en el aire entre nosotros como humo. ¿Estás segura de que quieres esto? No sonreí. No parpadeé. Solo asentí de nuevo. Apenas un movimiento de cabeza. Envió el mensaje. Y en ese momento, nació un nuevo silencio. No del tipo incómodo, no el silencio ceremonial antes de un discurso, sino un silencio con gravedad. Un silencio con consecuencias. En algún lugar al otro lado del salón, el teléfono de Javier vibró en su chaqueta. No lo revisó de inmediato. Estaba demasiado ocupado riéndose de su propia historia, rodeado de gente que no sabía que el suelo acababa de desplomarse bajo sus pies. Kessler volvió a su plató como si nada hubiera pasado. Tomó otro sorbo de brandy, cogió su tenedor. Yo volví a comer. No había pánico en mí, ni rabia, solo una fría sensación de culminación, como ver un misil salir finalmente del silo después de años de espera bajo tierra. No era venganza, era protocolo. Javier pensaba que estaba optimizando. Lo que en realidad hizo fue activar una mina legal fabricada por personas que entendían que la continuidad no era una palabra de moda. Era un contrato, y él acababa de violarlo. No necesité levantar la voz. No necesité discutir. La arrogancia de Javier había disparado el arma. Todo lo que hice fue asegurarme de que apuntaba a la cláusula correcta. Alrededor de la sala, la gente seguía charlando, brindando, cortando proteínas carísimas, pero yo sentí el cambio como el viento que gira antes de una tormenta. Javier finalmente miró su teléfono. Su rostro no se resquebrajó. Todavía no. Pero su ceño se frunció, su mandíbula se tensó. Se apartó de su círculo hacia el vestíbulo, moviéndose rápidamente y sin su arrogancia habitual. Kessler sonrió al menú de postres. Esta noche tienen crema catalana, dijo, como si estuviéramos hablando del tiempo. Siempre la queman, respondí. Su sonrisa se ensanchó. No es lo único que se va a quemar. La crema catalana estaba quemada. Por supuesto que lo estaba. Pero me comí hasta el último bocado como si estuviera sacando justicia a cucharadas de un ataúd con costra de azúcar. Javier nunca volvió a su asiento. Su silla se quedó allí como un signo de interrogación sin respuesta. Servilleta todavía doblada, vino intacto. Desde el otro lado del salón, le había visto leer el texto. Su mandíbula se apretó tanto que sus dientes probablemente crujieron. Luego se levantó, brusco y rígido, y desapareció en las sombras del vestíbulo como un hombre que se da cuenta a mitad del baile de que le han atado los cordones de los zapatos. El resto de la gala se desarrolló como un cuarteto de cuerda en el Titanic. Los camareros sirvieron café. Los brindis tintinearon. Los discursos se alargaron. Pero por debajo de todo, se podía sentir el cambio. Una sutil onda bajo los manteles. Algo había estallado. Nadie lo dijo, pero las miradas empezaron a lanzarse como peces nerviosos en aguas poco profundas. Alguien de relaciones públicas le susurró demasiado alto al director financiero. Los teléfonos empezaron a vibrar un poco más de lo habitual. Y yo. Me senté allí como una mujer en su propio velatorio, completamente serena. Cuando se anunciaron los premios, aplaudí educadamente. Cuando proyectaron el nombre de Javier en la diapositiva de los donantes, tomé un sorbo de café tibio y sonreí ligeramente porque sabía que el equipo legal de Grenor no necesitaba una invitación de calendario para empezar a moverse. Esa gente es exmilitar y todavía trata los fines de semana como zonas de combate. Para el sábado por la mañana, ya estaban rebuscando en correos electrónicos archivados, enmiendas pasadas, registros de llamadas, solicitudes de cambio, términos de renovación. El domingo por la noche, alguien de nuestro departamento financiero me envió una captura de pantalla de un mensaje de Slack que simplemente decía: ¿quién aprobó la retirada del titular de la cláusula? Nadie respondió. El lunes llegó como llega una resaca. Ruidoso, cruel y lleno de consecuencias. Llegué a la oficina a las 8:29 en punto, como siempre, con el pelo arreglado, la chaqueta planchada, la copia del contrato todavía doblada cuidadosamente en mi bolso de tela. Asentí a la recepcionista. Ella no me miró a los ojos. Fue entonces cuando supe que ya había terminado. A las 8:37, un chico de mantenimiento, Marcos, pobre chaval, apareció en mi cubículo sosteniendo una pequeña caja de cartón y con cara de preferir estar en cualquier otro lugar. Oye, Elena, murmuró, sin mirarme a los ojos. Me han dicho que te ayude a, recoger tus cosas. No hace falta, dije, sacando la caja que guardaba debajo de mi escritorio para las rotaciones estacionales de tazas. Viajo ligera. Metí mi cargador, mi pelota antiestrés con forma de contenedor de mercancías, una foto de mi sobrina y nada más. No me llevé la placa de 2018. Que se queden con sus trofeos huecos, no me despedí de nadie. ¿Para qué convertir en fantasmas a los que aún viven?
En el mostrador de seguridad, me quité la acreditación y la deslicé sobre la superficie. El guardia parecía confundido. Dijeron que alguien te acompañaría a la salida. No hace falta, repetí. La puerta principal se abrió con un silbido. El sol era demasiado brillante, el aparcamiento demasiado silencioso, pero no me detuve. No lloré. Ni siquiera maldije. Me subí a mi coche, cerré la puerta y esperé 5 segundos completos. Entonces mi teléfono vibró. Kesla, ni, chu. Tú tranquila. Esto se va a poner divertido. Eso fue todo. Sin emojis, sin firma, solo 6 palabras con la amenaza casual de una advertencia. Para la hora de comer, los rumores se filtraban desde el equipo de relaciones con proveedores de Grenor. El despido había sido señalado. El Departamento de Cumplimiento Interno planteó preocupaciones. Salió a la luz una cadena de correos que mostraba que Javier había realizado cambios unilaterales de personal sin consultar al departamento legal, violando los términos de servicio para un contratista de primer nivel. No necesité mover un dedo. Todo lo que tenía que hacer era no interrumpir a la máquina mientras lo devoraba. Esa tarde, mi bandeja de entrada fue bloqueada. Mi perfil de Slack parpadeaba como inactivo. Mi nombre fue eliminado de la lista de asistentes a la reunión semanal. Pero lo que pasa cuando intentas borrar un nombre clave es que a veces ese nombre es el que desbloquea todas las consecuencias. No me había ido. Había sido detonada. Para el martes por la mañana, los abogados de Vargas y Sotelo ya habían entrado en la primera etapa del duelo corporativo, la negación con un acompañamiento de pánico de nudillos blancos. Enviaron un memorando a Grenor afirmando que la cláusula en cuestión, la cláusula 17.4, continuidad de la prestación del servicio, era contextual y no vinculante bajo el alcance actual de las relaciones con los proveedores. Incluso tuvieron la audacia de sugerir que la redacción estaba desactualizada, haciendo referencia a personal que ya no era central para los flujos de trabajo operativos. Aquí está el kit de la cuestión, mi nombre no estaba simplemente garabateado en los márgenes. Estaba grabado allí mismo, en negrita, con una marca de tiempo e iniciales de 3 ejecutivos, incluido el ahora retirado director de la asesoría jurídica que solía llamarme, la única adulta en este maldito edificio. Y a diferencia de la mayoría de los contratos que Javier hojeaba entre series en su cinta de correr de escritorio, este nunca fue enmendado. Ni una vez, en 12 años. La respuesta de Grenor fue rápida. Una frase, 12 palabras. Su empresa ha incumplido los términos del contrato. Demanda formal y reclamación de daños inminentes. Al mediodía, la demanda fue presentada. No amenazada, presentada. La cifra cayó como una bomba. 38 millones de euros por pérdidas proyectadas inmediatas, sanciones gubernamentales y posibles retrasos en 5 cadenas de suministro militar, debido a la ruptura de la continuidad. Pero no fue solo la cifra lo que lo hizo. Fue el hecho de que el incumplimiento era tan estúpidamente evitable, tan vergonzosamente imprudente, que el Departamento de Relaciones Públicas ni siquiera podía maquillarlo. Se dice que el director de la asesoría jurídica de la firma golpeó una carpeta contra una mesa de conferencias y murmuró: ¿que despedisteis a la titular de la cláusula? Como si acabara de descubrir que alguien había donado accidentalmente la línea de crédito de la empresa a un orfanato falso. Las auditorías internas comenzaron en cuestión de horas. Se extrajeron los registros de RRHH. Se rastrearon los hilos de correo electrónico. Los canales de Slack se pusieron en modo de solo lectura. Todo el mundo buscaba a alguien, a cualquiera que pudiera decir que había aprobado mi despido. No encontraron a nadie, porque no había nadie. Javier, en toda su gloria sin calcetines, había actuado unilateralmente. Sin revisión legal, sin aprobación de la dirección, sin la debida diligencia. Solo por impulsos. Intentó hacer valer su rango, por supuesto. Envió un correo electrónico a toda la empresa afirmando que la cláusula había quedado obsoleta, que estaba plenamente facultado para tomar decisiones estratégicas de personal en línea con los objetivos de reestructuración pospandémica. Pero RRHH no picó. El departamento legal no picó. Y el consejo de administración, no es que no picaran, es que estaban afilando sus cuchillos. Una semana después, se filtró un correo electrónico interno. 4 palabras en el asunto: ¿quién aprobó el despido de Elena? El hilo no tenía respuestas, ni siquiera un simple «déjame comprobarlo». Solo una cadena de ejecutivos ahogándose silenciosamente en su propia omisión. ¿Y yo? Estaba en mi porche, con una taza de té en la mano, viendo a las ardillas diezmar mi comedero para pájaros. No me regodé, no brindé, solo dejé que el sol me calentara las rodillas mientras el equipo legal de Grenor desmontaba tranquilamente cada excusa que Vargas y Sotelo les lanzaba. Para el viernes, las acciones de la firma cayeron 6 puntos. Para el lunes, su mayor cliente de la costa mediterránea canceló la renovación de un contrato. A alguien en comunicación se le ocurrió la brillante idea de llamarlo una desafortunada desalineación de protocolos internos, que en jerga legal significa: nos hemos golpeado en la cara con un rastrillo. Javier dejó de publicar en LinkedIn.
Su última actualización, emocionado por liderar nuestra próxima fase de crecimiento, era ahora una lápida flotando sobre un campo de batalla que no sabía que había iniciado. Nadie me culpó, porque yo no había provocado la avalancha. Simplemente me aparté y la dejé caer. Intentaron ocultarlo al principio, meter todo el desastre detrás de una cortina de terciopelo de jerga legal y silencio de prensa. Pero 38 millones de euros no se van en silencio, y los contratos gubernamentales tampoco. Para el jueves siguiente, el Consejo de Administración de Vargas y Sotelo fue reunido en una reunión de emergencia que se prolongó hasta bien pasada la medianoche. Del tipo en que nadie termina su peregrino y alguien inevitablemente es acorralado en el pasillo sollozando contra una pelota antiestrés con el logo de la empresa. Las actas se filtraron. Representantes de inversores de al menos 3 fondos exigieron cabezas, no metáforas. Despidos de personal reales. Al parecer, un miembro del consejo preguntó, muy en serio, ¿cómo despides accidentalmente a alguien nombrado en una cláusula de continuidad federal? Javier, en una última actuación desesperada, intentó enmarcarlo como una falta de comunicación entre RRHH y operaciones. Lanzó palabras como reestructuración fluida, clima y fricción de alineación. Pero no coló. No esta vez. No con todos los altos cargos sentados allí, mirando el contrato impreso con mi nombre en él. Así que lo pusieron en excedencia administrativa, que es la versión de RHH de envolverte lentamente en plástico de burbujas antes de tirarte desde el tejado. Su despacho fue vaciado durante la noche. Su tarjeta de aparcamiento, desactivada, ni siquiera le permitieron enviar un Slack de despedida. El director de la asesoría jurídica, al darse cuenta de que su nombre había estado en demasiados hilos de correo en copia y en muy pocas acciones concretas, dimitió antes del amanecer. Sin anuncio, simplemente desapareció. Su asistente le dijo a alguien que había decidido centrarse en su familia, que supongo es lo que dices cuando tu bandeja de entrada se ha convertido en una prueba. Las auditorías comenzaron en serio, y no del tipo educado. Del tipo en que el departamento financiero peina los reembolsos de comidas y el de informática extrae registros de texto completos de cada canal interno que se remonta a 5 ejercicios fiscales. La mitad de la firma guardó silencio de la noche a la mañana, como ratas que se dan cuenta de que los botes salvavidas estaban reservados. Y entonces llegó la guinda del pastel corporativo. El Departamento de Relaciones Públicas de Grenor emitió un comunicado de un solo párrafo a las publicaciones del sector. Era clínico, sin sangre y brutal. Sistemas Grenor confirma un incumplimiento de la continuidad del proveedor con Vargas y Sotelo. Actualmente estamos buscando las soluciones descritas en nuestro acuerdo y hemos transferido la supervisión operativa en consecuencia. Sin adornos, sin rodeos, solo la confirmación de que la habíamos fastidiado en un acuerdo multimillonario y de varios años. Ahora estaban en abierta búsqueda de cabelleras. Ese mismo día, enterrado en mi bandeja de entrada entre un cupón del Corte Inglés y la recaudación de fondos de los scouts de mi sobrina, llegó un correo electrónico de anonymous@b.s. Asunto, sin asunto. Les advertiste. No escucharon. Eso fue todo. 4 palabras, pero golpearon más fuerte que todas las demandas juntas. Me quedé sentada un largo momento, releyéndolo, pensando en cada reunión en la que me había sentado, en la que había señalado riesgos, archivado actualizaciones de cumplimiento, presentado evaluaciones de continuidad. Todo ello ignorado o reempaquetado y presentado por alguien con una mandíbula más bonita y una peor comprensión de la logística. Ahora, en alguna sala de guerra en un sótano, mi nombre finalmente estaba siendo pronunciado. No con reverencia, ni siquiera con respeto, sino con arrepentimiento. No fue satisfactorio. No exactamente. Fue algo más silencioso, más profundo, como ver a las termitas finalmente derrumbar el porche sobre el que les habías advertido hace 5 años. Y no necesitaba un titular. No necesitaba el crédito. Todo lo que necesitaba era el sonido de su pánico haciendo eco por los pasillos que yo solía mantener en pie. La invitación llegó por mensajero, no por correo electrónico. Un sobre con relieve dentro de una carpeta azul marino con el logo de Grenor en plata. Solo mi nombre. Sin, señora, sin preámbulos. Dentro, una nota escrita a mano en una cartulina gruesa. Comida. Invito yo. Solo nosotros. Arca. No había botón de confirmación, ni enlace de ubicación, solo una hora, una fecha y el nombre de un pequeño bistró al que no había ido desde que sirvió el catering para una de nuestras primeras cumbres de logística. Por aquel entonces, Kessler era solo un director regional con un mapa tatuado en el cerebro y alergia a la incompetencia. Ahora, era el CEO de toda la maldita maquinaria y todavía recordaba a la camarera que se equivocó con su pedido una vez en 2013. Llegué 2 minutos antes. Él ya estaba allí. Sin corbata, sin guardaespaldas, solo una camisa de lino impecable y un vaso de té helado sudando junto a un cuaderno de espiral. Sin portátil, sin abogado, sin representante de relaciones públicas escondido detrás del ficus. No era teatro empresarial. Era real. Elena, dijo, poniéndose de pie, estrechándome la mano como si estuviéramos sellando un pacto en lugar de saludarnos para comer. Pareces tranquila.
Me estoy volviendo buena en ello, dije, tomando asiento. No hablamos de Vargas y Sotelo de inmediato. Ni de la demanda, ni de Javier. Me preguntó por mi sobrina, mi jardín, si todavía hacía esas galletas de boniato que solía llevar a las reuniones con proveedores. Le pregunté si su equipo de almacén había resuelto el problema con el software de seguimiento de palés que les advertí que fallaría en los años bisiestos. Se rió. Se acordaba. Finalmente, se inclinó hacia adelante. Sin carta, sin hacer señas al camarero. Te ofrezco un puesto, dijo. Directora de continuidad. Es tuyo para definirlo, tú estableces el horario, el alcance, la estructura del cargo. No quiero apariencias. Quiero estabilidad. Esperé un momento antes de responder. ¿Qué le pasó a tu actual director de continuidad? Pregunté, bebiendo agua. Sonrió de lado. Esperábamos inventar el puesto contigo. La carpeta se deslizó sobre la mesa. 6 páginas, sin paja, sin acuerdos de confidencialidad que se doblaban como sudarios, solo líneas limpias, números claros y un salario que me hizo parpadear 2 veces porque no era solo generoso, era respetuoso. Me observó mientras lo hojeaba, y luego dijo, puedes llevártelo a casa. Negué con la cabeza, metí la mano en mi propio bolso y saqué algo más pesado de lo que parecía. El viejo contrato de Grenor, todavía doblado, todavía subrayado en la página 42. Lo puse plano entre nosotros y di un golpecito en la cláusula. Guarda esto, dije, por si tu próximo vicepresidente sabe leer. No se rió. Solo asintió, solemne, como si le hubiera entregado una reliquia familiar. Volví a la hoja de la oferta. Todo parecía correcto excepto un detalle. Cogí el bolígrafo del portacuentas. 2 cosas, dije, tachando una línea. Primero, no quiero la palabra histórico ni heredado en mi cargo. No soy un fantasma ni un artefacto que se desempolva cuando los sistemas fallan. Kessler asintió. Hecho. Y segundo, elijo a mi propio sucesor. Cuando llegue el momento. Parpadeó, y luego sonrió. No esperaba que estuvieras pensando tan a futuro. Siempre lo hago. No brindamos. No hubo un momento de firma dramático. Ningún camarero interrumpiendo con tarta y fanfarria. Solo un trato hecho a la luz del día entre 2 personas que sabían lo que costaba el silencio. Dejé el viejo contrato sobre la mesa. La tinta, ligeramente manchada por mi pulgar. Había hecho su trabajo. Ahora yo haría el mío, en mis propios términos. Lo perdieron oficialmente. La noticia salió un miércoles por la mañana, escondida en el tercer párrafo de un artículo del Wall Street Journal sobre la mala gestión de proveedores y el creciente coste de la supervisión corporativa. El nombre de Vargas y Sotelo estaba en negrita, de la misma manera que suele estarlo la vergüenza cuando alguien olvida que los contratos no son solo papel, son promesas. Sistemas Grenor había terminado todos sus acuerdos con efecto inmediato. Sin negociación, sin periodo de gracia, solo una frase de su departamento legal, este proveedor no cumplió con las obligaciones de continuidad y ha sido considerado no conforme. Las acciones de Vargas y Sotelo cayeron un 11% antes de la comida. Al cierre del día, los analistas estimaron pérdidas a largo plazo de $250 millones una vez que se tenía en cuenta el efecto dominó, 2 auditorías gubernamentales, una licitación aeroespacial cancelada y 3 clientes que iniciaban discretamente la revisión de los términos de sus alianzas. Dentro de la firma, el caos echó raíces. El director financiero intentó venderlo en un correo electrónico interno como una desvinculación mutua, pero nadie se lo tragó. No puedes desvincularte mutuamente cuando eres tú quien sostiene la pistola humeante con tu nombre grabado en la empuñadura. El LinkedIn de Javier, antes un engreído flujo de perogrulladas sobre liderazgo y selfies de gimnasio, se oscureció. Su foto de perfil desapareció. Su banner, que antes era un paisaje urbano con filtro subtitulado, Construyendo la excelencia operativa, fue reemplazado por una caja gris en blanco. Volaron los rumores. Algunos decían que se había tomado un año sabático estratégico, otros que estaba consultando de forma independiente, pero los de dentro sabían que la última vez que se le vio fue empaquetando los accesorios de su escritorio de pie mientras RRHH esperaba como porteros de discoteca fuera de un club para becarios morosos. Me llegaron susurros por canales secundarios. Un vicepresidente supuestamente murmuró durante una reunión del consejo, la próxima vez que alguien diga cláusula de personal clave, me la tatúo en el antebrazo. Pero para entonces, yo ya no estaba allí. No estaba en sus registros de llamadas ni en sus hilos de Slack. No me ponían en copia ni me incluían discretamente. Me había ido, y esa era la cuestión. Pasé el mes siguiente trabajando a tiempo parcial desde mi terraza trasera, si es que se puede llamar trabajar a llamadas de estrategia ocasionales y aprobaciones de facturas. Mi nuevo contrato con Grenor no incluía tarjetas para fichar ni evaluaciones de rendimiento. Solo una directiva clara, manténnos en pie. El resto del tiempo leí libros que nunca terminé y cuidé de mis tomates tardíos de verano. Bebí café que no había sido recalentado 3 veces entre reuniones. Sin alarmas. Sin taleres de team building. Sin Javieres. Una tarde,
Mientras el sol calentaba el balcón y los niños del barrio hacían ruido de esperanza calle abajo, llegó un paquete marrón. Sin remitente, sin nota. Dentro, un marco, de nogal negro, cristal brillante, y detrás de él, el contrato original de Vargas y Sotelo con Glenor, la página 42, a la vista, la cláusula 17.4, subrayada en un amarillo desvaído. Mi nombre, Elena Herrera Durán, todavía legible, todavía en pie. Lo puse a mi lado, me serví una segunda copa de vino blanco y me recliné en mi silla. La brisa era suave, el silencio limpio, y no pensé en la venganza, ni en la furia, ni siquiera en el triunfo. Solo en esto. Deberían haber preguntado quién era la persona clave antes de apretar el gatillo. Vosotros sois los verdaderos héroes de la jungla de la oficina. Gracias por ver. Dad con fuerza a ese botón de suscribir o la cafetera podría olvidarse de vuestro próximo café.